Bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir a este taller. Somos hartas personas, pero como verán, aquí hay personas de ambos concursos de sector productivo que fueron adjudicados en septiembre de este año. Están los seleccionados de tesis de doctorado en el sector productivo y están los seleccionados de subvención a la inserción en el sector productivo, ¿ya? De- para que sepan lo que va a tratar el taller, vamos a hacer una presentación bien breve, una encuesta. Y luego va a venir el momento de que ustedes puedan hacer preguntas, si tienen dudas, si tienen alguna duda extraordinaria. Posiblemente muchos de ustedes, precisamente los de las universidades o los que son tesistas doctorados de ANID, sepan más cómo funciona el tema, pero las empresas es normal que no sepan, así que vamos a estar bien atentos. Mi nombre es Eduardo Contreras, soy el encargado de la unidad de inserción, ecosistemas y alianzas de la subdirección de capital humano de la ANID y me acompaña todo el equipo que formamos la unidad. Está Juan Cornejo, quien hará la presentación, Alejandra Echeverría y Paolo Díaz. Todos ellos son analistas y todos podremos responder sus preguntas cuando finalice la presentación de Juan. Así que, sin más, para que avancemos bien en el tiempo, Juan. Muchas gracias, Eduardo. Primero que todo, muchas gracias por asistir. Lo primero que vamos a hacer es compartir con ustedes este formulario. La idea es poder conocerles un poco, así que con sus celulares pueden ver este código QR. Si no, de todas maneras, yo voy a dejar ahora en el chat de la sesión de Zoom el link también para que puedan responder. La idea es contestar un poco y saber quiénes nos acompañan hoy día y poder desde ahí em, dinamizar un poquito la presentación antes de ir a contarles directamente. Así que pueden copiar el link que ya les envié por el chat o directamente pueden hacerlo escaneando el código QR que está en la pantalla. Así que ahí ya se van llegando un poquito eh, respuestas. Sabemos que hay un 50, un 67% de contrapartes técnicas. Eso es muy bueno porque son justamente ustedes quienes tienen que participar directamente en la instancia. Hay también una parte importante de contrapartes financieras, muy bueno. Todo, aparte que nos pasa que también las contrapartes técnicas no siempre son distintas a la financiera, entonces también se entiende porque hay un número menor, pero ahí van creciendo las personas con doctorado a instalar. Me imagino que la mayoría debe haber puesto esa opción pensando en que algunos de ustedes también son tesistas. Quizás no se tomó desde ahí la respuesta. Ahí está llegando un tesista. No, ya aparecieron los tesistas igual. Así que llevamos 26 respuestas de un total, me imagino que es el que está en el chat, que son 53. Así que ahí les invitamos a participar. De todas maneras, vamos a ir avanzando. Es bueno lo que nos está sucediendo efectivamente porque el tener una parte importante de contrapartes, más del 50% es de quienes nos acompañan hoy día, es contraparte. Entonces eso es muy, muy bueno. Así que ahí siguen llegando un poquito, pero ya tenemos una tendencia, así que vamos a seguir a la siguiente. De todas maneras, estos resultados los vamos a recopilar de todas maneras con 40 respuestas, ya estamos bien. Así que ahora les vamos a preguntar, fueron respondiendo de una, así que qué bueno. Aquí vamos viendo más o menos cómo se da en región metropolitana y regiones no metropolitanas. Hay un 50, casi 50-50. Eh, Eso es bueno para la región metropolitana, pero tal vez que estén todas las otras regiones agrupadas ahí, no nos muestra quizás están, ahí, sí, ahí están empatadas. Igual en todo caso, estos instrumentos tienen una condición especial que es bonificar proyectos que son desarrollados directamente en regiones no metropolitanas o en regiones extremas de manera diferenciada, así que también tiene un poco ese carisma el preguntarles eso. Hoy nos acompañan más personas de la región metropolitana, pero hay un número importante de regiones también. Ah, no, se cambió a región no metropolitana, así que qué bueno. Ahora podemos pasar a la siguiente sabiendo eso. Bueno, ¿crees que cuentas con conocimientos sobre las obligaciones y beneficios de los instrumentos? Un 76% indica que sí, eso es muy bueno, significa que ustedes han revisado las bases, si es que no lo han hecho, háganlo porque ese es el documento que les va a acompañar durante todo el proceso de la subvención, así que es importante que siempre lo tengan a mano, de hecho nosotros también lo tenemos a mano hoy por si tenemos que responderles dudas que de pronto no estén tan frescas en nuestras memorias o si tenemos que ir a revisar directamente. Pero qué bueno que más de un 70%, un 77% particularmente, tiene conocimiento sobre las obligaciones y los beneficios que se asignan al momento de beneficiarse de la subvención.
Y por último, conocen los canales de información que ANIT dispone para informar a la ciudadanía. El 77% dice que sí, eso es muy bueno también. De todas maneras, siempre todas las consultas, al igual como hemos estado conversando este último tiempo, se realizan por medio de la mesa de ayuda ANID, que la pueden encontrar en la página web de la agencia, para que puedan levantar por ese medio. Siempre sus consultas, sino también otro mecanismo que ocupamos nosotros es nuestro mail, que es proyectos-sch@anit.cl, que también deriva en un ticket, ¿ya? Así que de a poco se van a ir familiarizando también por los medios que ocupa el departamento y la unidad para poder comunicarse con la ciudadanía y con quienes son beneficiarios de sus proyectos. Así que muchas gracias por responder la encuesta. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Ahí les pido si alguien me puede confirmar si es que ya se proyecta el PowerPoint. Súper, ahí vi a Eduardo confirmando. Así que bueno, primero comentarles que este taller está ensamblado en las ambas convocatorias que tenemos para el sector productivo. Por un lado está la subvención a la inserción en el sector productivo y por otro lado está tesis de doctorado en el sector productivo. Ambos son convocatorias 2025, pero tienen condiciones diferentes. ¿Ya? Por eso también en la encuesta les preguntábamos quién era tesista y quiénes eran doctores directamente, porque además de otras diferencias, esa es una de las más potentes, que es a quién busca vincular o insertar dependiendo. ¿Ya? Entonces, teniendo eso claro, vamos a pasar al objetivo del taller, que en el fondo lo que buscamos es proveer un espacio informativo y de diálogo que permita tanto a los proyectos IDP o TDP. Aquí voy a hacer un slash para que ustedes igual quizás ya lo saben, pero IDP significa inserción en el sector productivo, que es la subvención a la que postula una parte importante de los asistentes, y TDP significa tesis de doctorado en el sector productivo. Ya son los acrónimos que ocupamos para poder identificar cada proyecto, y es bueno que ustedes lo puedan ir revisando desde ese lugar. Entonces, la idea es poder generar o proveer un espacio informativo y de diálogo para ambas convocatorias, que facilite comprender los pasos que dan a seguir después de que ustedes aceptan la adjudicación, y también responder las consultas que van a surgir de la presentación o unas que ustedes puedan traer. Aquí ahí está el listado de las cosas que vamos a revisar, que en el fondo es el proceso de firma de convenio, la emisión de la caución, que es algo que solamente tienen que desarrollar tanto las empresas como las universidades privadas que nos acompañan hoy. Las instituciones públicas no realizan este proceso. Luego la emisión de la resolución, que es lo que les va a beneficiar directamente, el inicio de la subvención y el inicio del proyecto, que son dos puntos que son diferentes pero bien hermanados. Entonces, hablando de la notificación, el numeral 9.5 indica que la NIT tiene, por medio del sistema de postulación en línea, la tarea de enviar una notificación formal a todas las personas que postularon. Aquí es importante que ustedes comprendan que quien completó el formulario por medio del sistema de postulación en línea es quien recibe la carta de notificación. Entonces, en el caso de que ustedes la requieran, es desde ese lugar donde la pueden recibir, o si no la han recibido, puede tener que ver con eso. Ahí se notifica a todas las personas que postularon cuál fue el resultado de su postulación. Distinto es a lo que hemos estado desarrollando el último tiempo en conjunto para poder aceptar la adjudicación, que es lo que plantea el número 9.6, que es que en el caso de las instituciones seleccionadas, estas deben, por medio del contacto que hizo la agencia, que en este caso lo hemos estado desarrollando dentro de las últimas semanas, aceptar la adjudicación, y sobre ello van a devenir los siguientes procedimientos que se van a desarrollar. ¿Ya? Esto nuevamente está en el numeral 9.6. Una vez que ustedes ya hayan hecho el proceso de aceptación de la adjudicación, tenemos que iniciar el proceso de firma de convenio. ¿Ya? Internamente hay otras revisiones que se han estado desarrollando, pero en particular, una vez que ustedes ya la aceptan, la ANIT les va a enviar por medio del sistema de firma de convenio. Eso es muy importante porque solamente por ese medio que se van a enviar los convenios, se va a enviar al representante legal que esté registrado en la postulación este convenio para firma. Ya la firma es de tipo digital y las instituciones tienen hasta 10 días hábiles para poder firmar esto por medio del sistema de postulación en línea, o sea, de firma de convenio, perdón. Es importante que lo puedan tener en consideración porque, habiendo otros procedimientos que también se indican en el numeral 11, estos 10 días son importantes de respetarlos, ¿ya? Hay posibilidades de una prórroga, pero eso tiene ciertas condiciones que están también en el numeral, así que ojalá que cuando ustedes lo reciban puedan como apurar o estimular mejor, para no apurar, a sus representantes legales a que puedan revisarlos y firmarlos, ¿ya? Una vez que el convenio ya fue firmado por el representante legal de la institución seleccionada, y también fue firmado por la persona que representa a la agencia, en este caso el subdirector subrogante de Capital Humano,
El departamento jurídico de la NID, como en apoyo con el departamento de gestión de rendiciones, van a revisar, por un lado, que la empresa o la institución, universidad en este caso, no tenga rendiciones pendientes por otros proyectos que actualmente se encuentran vigentes con ANID. ¿Ya? La idea es que una vez que eso se revise y se diga no, no existen situaciones pendientes o sí existen situaciones pendientes, sea la institución quien subsane esas situaciones pendientes y en el caso de que no exista, la dirección jurídica va a tener la posibilidad de poder emitir la resolución que aprueba el convenio. Una vez que esto sucede, es muy importante porque una vez que la resolución exenta de aprobación del convenio ya está firmada y se les envía a ustedes por medio de nuestra mesa de ayuda, es cuando ustedes comienzan a considerar su institución beneficiaria. Hoy día están seleccionados por la subvención y una vez que ya se emite la resolución, ustedes se convierten en beneficiarios. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan para que también puedan agilizar las tareas que de eso devienen. Aquí están los numerales nombrados. Hay una diferencia en el caso de los primeros dos, que es el 11.2 y el 12.3.3. Es para que ustedes puedan revisar el detalle específico de quiénes son las personas que integran eso. En cambio, en el numeral 11.5 se habla directamente de la resolución que lo aprueba. Esto para que ustedes lo puedan revisar. Luego de que ya ustedes son instituciones beneficiarias, se aprobó la resolución que aprueba el convenio, van a tener que emitir una caución. Esto es solamente en el caso de las empresas, que son instituciones privadas, y de las universidades privadas que se benefician de tesis de doctorado en el sector productivo. ¿Ya? Esto corresponde a una boleta de garantía bancaria, un vale vista endosable o una política, una póliza, perdón, de seguro de ejecución inmediata que pueda ayudarnos a eh, mantener seguros los fondos que la agencia les va a transferir. ¿Ya? Estos tienen ciertas condiciones y ese formulario se va a enviar a cada uno de sus contrapartes técnicas una vez que ya se haya emitido la resolución, no antes de eso. Ya, de todas maneras, es importante que ustedes puedan revisar el numeral 12.5, que es donde específicamente se habla de la emisión de la caución, todos aquellos que no sean universidades públicas, básicamente, y ahí pueden decidir efectivamente cuál va a ser el mecanismo que ustedes van a utilizar dentro de estas tres opciones que existen. ¿Ya? Paralelo a esto, también se va a solicitar el envío de la información bancaria para que una vez que sea recibida la caución y también se encuentren todas las bases de cumplimiento que ustedes tienen que eh, cumplir, valga la redundancia, para poder transferir los fondos, se les va a solicitar que ustedes envíen una cuenta bancaria a la cual la agencia va a transferir la primera cuota. ¿Ya? Esto también lo pueden revisar en el numeral 12.1, que es el que nos dice que este es el paso a seguir. ¿Ya? Ahora hay un punto importante que es la diferencia entre el inicio de la subvención y el inicio de la ejecución de los proyectos. La subvención inicia, es decir, como yo les contaba, ustedes se convierten en beneficiarios de la subvención una vez que se aprueba la resolución que aprueba el convenio, o sea, que se emite la resolución que aprueba el convenio. ¿Ya? Desde ese momento ustedes ya son beneficiarios de la subvención y por tanto se pueden iniciar ciertos procesos. Por ejemplo, en el caso de que ustedes requieran iniciar gastos, por ejemplo, que tengan que ver con infraestructura y que ustedes puedan desarrollarlo y que sean cargados a la subvención, desde esa fecha pueden ser efectivamente rendidos. ¿Ya? Entonces, para eso es importante que ustedes sepan que desde que se inicia la subvención, inician ciertos procedimientos de sus proyectos. Aquí pueden revisar una diferenciación entre la subvención para la inserción de doctores en el sector productivo y de tesis son numerales diferentes. Entonces, dependiendo del que ustedes hayan recibido o del que se estén beneficiando, pueden ir a revisar en ese lugar. Es importante que también sepan que el periodo de rendición de cuentas para el primer año inicia desde el día en que se transfiere la primera cuota de parte de ANID, ¿ya? Y el inicio de la ejecución del proyecto va a depender, pero en el fondo, en el caso de IDP y de TDP, corresponde a cuando la persona con doctorado firma su contrato, esto en el caso de IDP, y también en el caso de tesis de doctorado en el sector productivo es cuando se inserta, pero es que ahí el proceso es diferente, no existe un contrato de trabajo directamente que sea una obligación que nosotros tengamos que supervisar, sino que es un convenio que hace la universidad con el tesista. Pero es importante que ustedes sepan que la ejecución del proyecto en el caso de los IDP se inicia al momento en que se firma el contrato con la persona que se inserta, ¿ya? Esto tiene que ver básicamente con que ustedes inician desde ese momento el periodo en el que se comienzan a desarrollar las actividades propias del proyecto.
¿Ya? Entonces es muy importante que puedan diferenciar ahí ambas fechas. Y en el caso de IDP, que es la inserción de doctores en el sector productivo, que sí tienen la obligación de acreditar la contratación y en un periodo específico, es que eso se puede demorar máximo 3 meses desde que se aprueba el convenio. Entonces ustedes, una vez que se convierten en instituciones beneficiarias, tienen hasta 3 meses para poder contratar a la persona con doctorado y acreditar esa contratación de vuelta. ¿Ya? Ahí están los numerales también que ustedes pueden revisar, que están diferenciados en relación a cada una de las subvenciones o de los instrumentos en particular, para que lo puedan revisar también. Y eso sería lo que tengo yo para presentarles hoy día, así que ahí dejo el pase, así Eduardo quiere comunicar algo o también si es que es necesario las preguntas. Gracias, Juan. Sí, Te ahora comparto. quedamos abiertos a sus preguntas, pero les pido por favor que, para que sea ordenado, vayan levantando la mano en el Zoom y así podemos ir dándole el pase a quienes tengan duda o consulta respecto al proceso. Para adelantarles un poco, Juan comentó que los convenios serían enviados. Nosotros estábamos esperando enviar los convenios a este taller para empezar a hacerlo. O sea, después de que termine este taller vamos a empezar a enviar los convenios. No necesariamente hoy, pero a partir de mañana posiblemente ya pueden empezar a recibirlos. Juan M. García. Sí, hola. Bueno, gracias por la instancia. Tenía una consulta en relación a las rendiciones de otros proyectos ANID. Cuando se refieren a tener rendiciones pendientes, se refieren a eh, eh, plazos vencidos, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos una rendición de un proyecto anterior que ya fue enviada toda la documentación y solo estamos a espera del informe final, por ejemplo. Entonces, Sí. si me pudiera aclarar ese punto. No, la rendición se refiere, temas pendientes se refiere normalmente a cuando tienen que presentar la rendición, a cumplir con el plazo de la presentación de la rendición. Y en este caso, como para que todos sepan, las universidades y las empresas están todos ya listos. Nosotros nos adelantamos y el día que fue el fallo, que fue el 11, creo, el 11 de septiembre, solicitamos inmediatamente, no esperamos su aceptación, solicitamos inmediatamente al Departamento de Gestión de Rendiciones los certificados de rendiciones al día. Por lo tanto, están todas habilitadas a excepción de la Universidad Autónoma. Todas las empresas y todas las universidades ya Ah, están habilitadas para la firma de convenio. vale, perfecto. Gracias. Romina Cataldo. Hola, buenas. Muchas gracias por la actividad. ¿Me podrías decir la fecha límite de firma del convenio, que no lo alcancé a anotar, el plazo? La fecha límite serán 10 días hábiles desde que se haga envío del convenio. Perfecto, ya. Como aún no lo enviamos, no te puedo dar una fecha límite todavía. Sí, entiendo, perfecto. Y la segunda pregunta, si ustedes tienen como alguna sugerencia del contenido que debiese tener el convenio con los tesistas en la industria, porque para nosotros como Universidad de la Frontera, este instrumento hace mucho tiempo que no lo teníamos, entonces no tenemos como un precedente, digamos, de el tipo de documento que se firmaría con el estudiante para poder ejecutar el proyecto. Entonces, si es que ustedes tenían algún modelo tipo de algunas otras instituciones o algunas recomendaciones de qué contenidos debiese tener, o eso es libre de cómo lo hacemos nosotros. Sí, eso es a libertad de la institución beneficiaria. Eh, Aquí hay presentes otras universidades, a lo mejor ellos te podrían ayudar, pero nosotros no damos ninguna recomendación ni nada al respecto porque cada institución tiene su propia normativa interna, sus propias metodologías de rendición, sus propios plazos, entonces es muy complejo que nosotros podamos pedir que se haga, por ejemplo, de alguna forma, que generaría un problema para la institución beneficiaria. Así que tienen la libertad ustedes, pero sí tienen que estar dentro de lo que se pide para las rendiciones. Tienen que ver en detalle el manual de rendiciones de ANID para que vean cómo se tiene que rendir y en el fondo cuando les hagan los pagos a los tesistas, que cumpla con lo que diga el manual de rendiciones de ANID. Muchas gracias. Nicole, Hola Eduardo, buenas tardes. hola, hola.
Consulta, si la fecha de contratación de la persona es diferente a la fecha de transferencia de recursos, por ejemplo, si la transferencia de recursos fue antes de la fecha de contratación, yo tengo que rendir lo gastado hasta la transferencia de recursos y después tendría que hacer otra rendición cuando termine el periodo de ejecución misma del proyecto, ¿o cómo es ahí el tema? Sí, una súper buena pregunta porque es bien complejo entenderlo desde fuera de Sí, la NIT. Sí. Mira, para términos simples, la rendición está 100% ligada a la ejecución del proyecto, como para ya, entenderlo simplemente. ¿Eso qué significa? En el caso de los tesistas, como la ejecución comienza con la aprobación del convenio de financiamiento, significa que normalmente la ejecución va a empezar antes que el traspaso de la cuota, ¿cierto? claro, Entonces, ahí es lo que pueden hacer es lo que hacen regularmente, que es pedir un aplazamiento en caso de que, por ejemplo, si la cuota se demoró, no sé, 3 meses en ser traspasada desde el inicio de la sí, sí, ejecución, pueden pedir el aplazamiento de 3 meses porque en el fondo ahí hubo un problema más de ANID del atraso que generó un problema en la ejecución, ¿cierto? sí, es Ahora, que de hecho ¿sí? tenemos uno en ejecución que tengo una fecha de resolución que fue en septiembre, la fecha de contratación del tesista que fue en noviembre y la fecha de transferencia de recursos que fue en diciembre. Entonces ahí como que tengo tres fechas y yo entiendo que tengo que rendir en diciembre solamente. Como te digo, o sea, la fecha de la rendición va ligada a la ejecución. Por lo tanto, si a ustedes les genera un problema, que la ejecución, depende de cuándo comenzó la ejecución para ustedes en realidad, porque si por ejemplo ustedes empezaron a usar fondos propios antes de recibir los fondos de ANID y no les da problema, claro, entonces ahí sería la ejecución a partir de la aprobación del convenio. Ya, Si tienen que cambiarlo, lo cambian y la rendición va a cumplir hasta la fecha de la ejecución. O sea, ya si ustedes entiendo. aplazan la ejecución, también se aplaza la rendición. Ya. ¿Y eso tendríamos que solicitarlo por algún formulario o solo por mandamos un ticket por mesa de ayuda por la Sí, información? ahí Paolo te puede ayudar, el experto en aplazamientos. Sí, ahí voy a dejar un formulario tipo que estamos utilizando para hacer ese tipo de procedimiento. Como les decía Ya, Eduardo, estos se hacen los aplazamientos por dos causales, por algún tipo de problema técnico que ustedes tengan durante la ejecución de su proyecto, ya sea alguna demora en las muestras que pueden estar sacando de algún tipo de investigación, o bien por lo que se comenta ahora, el desfase entre la transferencia de recursos y el inicio de ejecución. ya, Quizá acá hay personas que están desde las convocatorias de los años pasados y quizás tengan experiencia en eso, de que tienen que justificar en sí el aplazamiento y la justificación vendría siendo este desfase, ¿ya? Y el ya, aplazamiento sería hasta la fecha en que se transfirieron los recursos, para que ya, calcen estas dos fechas, no hay ¿ya? problema. Está súper claro. Gracias. Eso. Gracias, Pablo. Celia Román. Celian Román. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, mi pregunta es la inserción de doctorado, porque nosotros estamos en estos momentos con otro proyecto que como entidad privada tenemos el inconveniente de que nos están pidiendo el convenio previo a la solicitud de la garantía en la empresa que entrega la garantía y en el caso de un Corfo nos están diciendo que necesitamos una garantía para firmar el convenio. Entonces, acá por lo que entendí, va a estar el convenio antes o nos van a enviar el convenio sin ningún problema antes para poder solicitar la garantía, ¿cierto? Sí, así es. Nosotros ya enviamos los convenios a que ustedes los firmen, los recibimos firmados, solicitamos que se emita la resolución que apruebe el convenio y es después de esa aprobación que les vamos a pedir la garantía. Perfecto, me queda claro. Eso por mi lado. Sú- ¿No? Ya. Muchas gracias. Gracias. Súper. Daniela Barrera. Hola Eduardo. Hola. Mira, tengo la siguiente duda porque en el caso de la subvención, las bases permitían que el doctor pueda haber estado como inserto en la empresa ya desde enero de este año en adelante. Entonces, en caso de que ese contrato ya esté generado, para hacerlo válido, ¿es necesario hacer un contrato nuevo desde la fecha de la emisión de la resolución o es válido mantenerlo? ¿Es válido mantenerlo? Porque en el fondo, ¿Ya? si está contratado desde antes,
la contratación se considera desde el día que se apruebe el convenio que firmen ustedes con la NIT, Ya, pero no tienen que modificarlo, al menos que el convenio no cumpla con los requisitos que piden las bases. ya, perfecto. Ya, Por súper, ejemplo, gracias. claro, por ejemplo, el monto del sueldo, ese tipo de cosas, si no Claro, cumple, habría que ajustar el convenio, pero si cumple desde ya, no hay se problema. puede mantener. Ya, Claro. genial, gracias. Camila Hidalgo. Hola, quería preguntar respecto a los montos, si existen montos máximos por ítems, porque las bases no está explícito, pero en los formularios en los que postulamos había como, estaban los mismos topes de la convocatoria 2024. Entonces, quería saber si, qué prima, las bases o los formularios. No te escuché mucho al final, como que se empezó a ir el audio. No, sí saber que si las bases no hay topes por ítem en operación y equipamiento, pero en los formularios sí. Esto es en tesis. Sí, sí. Tesis. Claro. Estoy revisando las bases. En gasto en personal está el monto máximo de manutención bruta mensual para los tesistas. Y ese sí. En equipamiento es el mismo limitante de todos los proyectos de ANIT, que es que no pueden ser montos que sean equiparables a un fondo de equipo. Y en gastos de operación no hay, no hay límites. Ah, y eso de Fondekip, ¿dónde tengo que buscar las bases de algún proyecto para poder? Sí, normalmente cuando quieren comprar equipamiento, que por ejemplo, si no me equivoco, fondo de equipo es de poco más de 50 millones de pesos hacia arriba. Ah, Entonces, si ya. van a comprar un equipamiento de 50 millones de pesos hacia arriba, eso ya no podría hacer y tendrían que hacerlo a través de postulación a un fondo de equipo. Pero podríamos superar el año pasado eran 5.600.000 de equipamiento. Se podría presupuestar más entonces, ahora. Claro, no hay un límite acá, simplemente tienen que siempre considerar primero la eh, manutención del tesista y en Sí, el fondo del sobrante tienen que sacar para equipamiento o gastos de operación. ya. Ah, ya. Y lo otro es que la rendición en la base dice que va a ser puede ser SysRec, creo que leí, o Va a ser alguna, SDGL. ya, porque en la convocatoria 2024 estábamos rendiendo mediante tickets, solicitudes. Va a Sí, cambiar eso. no, sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que lo que hacían ahora es, ustedes, y esto también va a servir un poco para los nuevos, los que no tienen proyectos todavía. La rendición es un poquito arcaica todavía en ANID, eso es un hecho. Y hasta ahora se hace de dos maneras. O sea, hay estas formas de hacerlo, pero lo que nosotros usamos son dos. La que está vigente es que tienen que usar una declaración primero, ¿cierto? Que mandan por la tiquetera de nosotros, Sendes, como por el centro de ayuda. Nosotros les aprobamos esa declaración y pasa a la rendición que también se revisa por Sendes. Lo que va a cambiar es que la declaración que ustedes hagan ahora se va a hacer por un sistema que se llama SDGL, que es el mismo que usan los eh, Fondesit, por ejemplo, y ahí hacen la declaración y una vez aprobada la declaración van a tener que hacer envío a través del centro de ayuda los documentos para la rendición. No sé si se entiende, Camila. ¿Y habrá algún... Y eso, porque no se ocupa la plataforma, por ejemplo. ¿Tienen Sí, planificado algún taller o algo así? sí, se va a hacer un taller, ya lo Ya, solicitamos al departamento encargado, van a hacer un taller para las convocatorias 2025 porque es obligatorio usar SDGL, entonces se les va a hacer un taller para que expliquen la plataforma, cómo funciona y cómo van a tener que hacerlo, y los plazos, cada cuánto tiempo, etcétera. ya, gracias. Sí. Ahora, para que consideren también, el taller no va a ser muy pronto, porque como tiene que pasar primero la aprobación del convenio, después tiene que ser la transferencia, posiblemente el taller sea para noviembre, posiblemente, para que no sea tan anticipadamente y no tengan el conocimiento de lo que va a pasar. Si también tienen un poco más de tiempo para digerir las bases, para leerlas, para que vean el manual de rendiciones y cuando les haga el taller, a lo mejor puedan tener preguntas ya del manual de rendiciones, de plazos, etcétera. Ok. María José.
Hola, buenas tardes. Tengo un par de preguntas. La primera es que yo soy de la Universidad Autónoma y escuché de que la Universidad Autónoma no está al día con las rendiciones. Entonces, obviamente sin entrar en detalles, pero me gustaría saber con qué tenemos que comunicarnos específicamente para saber detalles de esto. Tendrían que, es medio complicado porque tienen que comunicarse con la gente que tengan en la Universidad Autónoma con proyectos que sepan y que tengan que rendirlos. O sea, una Nosotros, aguja en un pajar. sí, nosotros internamente igual lo hacemos la solicitud a las otras subdirecciones de ANIT que tienen esos proyectos pendientes, eh, que se comuniquen y que le pidan a los proyectos que presenten la rendición. Lo que yo puedo Pero hacer no hay forma, ahora, por ejemplo, que el representante legal solicite como por transparencia o algo así como el no, detalle. no es más simple. Lo que voy a hacer yo es pedirle a quien ve las rendiciones que te escriba para que te informe cuáles son los proyectos pendientes y tú internamente puedas contactar con esos proyectos. Ya, perfecto. Lo otro que quería consultar es el tema de, entiendo entonces que si comienza el convenio, supongamos, el 1 de noviembre, entonces a partir de ahí corre la ejecución de 2 años. En tesis, Sí, en tesis. sí. Ya, independiente de, o sea, que el nivel de avance del alumno en cuanto a su desarrollo curricular del doctorado. No, Sí, no, o sea, no, obviamente. Por claro, ejemplo, la estudiante ya tiene el examen de calificación aprobado en agosto. no, Entonces eso da lo sería mismo. Los 2 años van a ya, empezar a partir de la aprobación del convenio. ya, perfecto. Lo otro, en cuanto a la manutención del estudiante de tesis, ¿es retroactivo el pago de la manutención a partir de la firma de convenio? No, todo tiene que ser, todos los gastos tienen que ser hechos a partir de la aprobación del convenio mediante resolución exenta. Ya, pero a partir de esa fecha, independiente si pasan 2 meses para el traspaso de dinero, ya se incluye la manutención del estudiante. Claro, ahí depende de ustedes también cuando le hagan el contrato y le empiecen a pagar, pero a partir de ese día pueden empezar a ejecutar gastos del proyecto. Perfecto. Muchas gracias. Ujú. Rodrigo Vidal, Sí, hola, ¿me escuchas bien? sí. Sí, gracias. Dos preguntas. Em, son más inquietudes. Una, dentro del contexto de tesis en la industria, en el formulario se presentó un presupuesto para los distintos ítems de manutención, reactivo, etcétera. Por lo que escuché acá, no sé si estoy confundido, pero ese es el ítem que ¿es el presupuesto oficial o uno puede modificar el presupuesto ahora, manteniendo los límites de cada uno de ellos, obviamente? Ah, Esa es la primera inquietud. ¿me puede repetir un poco la pregunta? Que no sé si la entendí bien. En el proceso de presentar la La postulación, postulación, sí. además del documento, había que presentar un presupuesto. Ah, claro, el presupuesto ese es el que tienen que ejecutar. Ya, ¿ese es el presupuesto válido? ¿Ese es el presupuesto que tiene ANIT registrado entonces para Ah, evaluar la rendición? sí y no, porque ese presupuesto fue aprobado, fue evaluado, ¿cierto? Pero ahora tenemos que hacer la revisión de que ese presupuesto no tenga ítems que no cumplen con las bases. Eso lo vamos a hacer ahora mientras enviamos los convenios a firmar. Vamos a hacer la revisión de los presupuestos y a los que tengan que corregir ese presupuesto se los vamos a enviar. Por ejemplo, Perfecto. gastos que no se han aprobado es que quieran contratar a alguien, eh, por ejemplo, en gastos de personal, y van a contratar a alguien, un asistente. Eso no se puede. No, no, entiendo, pero entendiendo que las bases están claras, de acuerdo a los límites de los montos de cada ítem, están ajustados a las bases, ese sería el presupuesto válido. Claro, pero como le digo, entonces si hay que hacer alguna corrección, posiblemente van a tener que corregir algunos montos, no pueden ser cambios tan grandes, por ejemplo, y lo que no se puede rebajar es el gasto en personal. Los otros sí se pueden ir modificando, pero en teoría lo que deberían hacer es solamente corregir lo que les enviemos nosotros, y si no hay correcciones, ese va a ser el monto válido, y eventualmente a futuro ahí si tienen modificaciones presupuestarias las podrán hacer con los argumentos, pero en el fondo el presupuesto postulado es el que debería respetarse.
correcto. Entonces, existe la posibilidad de, como está, o sea, básicamente en otros proyectos no de fondos, sí, pero sí de core fund donde uno puede reitimizar. Sí, se puede hacer más adelante si lo necesitan, se puede hacer. Y eso lo van a tener que hacer en este sistema que comentaba recién en el Lo SDGL. entiendo, entiendo. Ya, y la segunda inquietud que tengo es una situación quizás, no sé si alguno de los colegas lo ha tenido, pero me inquieta un poco eso que comentaron, que no sé qué tan probable es el desajuste que hay entre la firma del convenio y la entrega de los montos de subvención por parte de la NI. Más allá del proceso burocrático de tener que ajustar eso que se comentó, eh, me parece un tanto complicado eso en casos particulares. Por ejemplo, puede haber un tesista que tenga una beca interna de una universidad con la cual se mantiene y al recibir, al ser beneficiario de esta, tiene que renunciar a eso porque la universidad obviamente se lo quita, porque no puede tener dos subvenciones por dos lados. Ujú. En ese caso, si se diera esta casuística que comentabas, que existen estas posibilidades y la persona se queda sin esa manutención mensual y la subvención de ANIT se demora en llegar 2 o 3 meses, esa persona queda literalmente en el aire 2 o 3 meses. Claro, ahí lo que es, pero claro, la demora, ¿por qué eso podría suceder? No es simplemente que ANIT se demore en pagar, porque ANIT paga mensualmente. Lo que pasa es que la normativa nos pide que las instituciones que van a recibir fondos públicos tienen que estar al día en sus rendiciones de los fondos anteriores recibidos. Eso pasa mucho con las universidades. Las empresas no tienen tanto problema porque no reciben tantos fondos públicos, pero las universidades sí, sobre todo DANIT. Y en el fondo, ¿qué pasaría? Nosotros ya pedimos los certificados para la firma de convenio, están aprobados. Pero cuando tengamos que hacer la transferencia, se aprobó el convenio, vamos a tener que hacer una transferencia, vamos a tener que pedir un nuevo certificado de que estén las rendiciones al día. Y si la universidad está bloqueada, significa eso que tuvo que presentar rendiciones y no las ha presentado, está bloqueada. Entonces, eso es lo que va a impedir que no podamos hacer la transferencia. Y por eso se Ya, no, podría sí, demorar. no, sí Entonces, entiendo, pero sí, entiendo eso, Eduardo, pero eso es parte, eso es problema de la institución beneficiaria, es un problema que claro, tiene la universidad y o sea, la institución beneficiaria ya tendrá que hacerse cargo de eso, o sea, está bien. Pero mi caso era, no sé si entendí bien, era lo que planteaba la inquietud era diferente, es decir, entre que se firma el convenio entre ANIT y la institución beneficiaria, que es la universidad. ¿Cuánto es el tiempo que se demora ANIT en depositar o transferir la primera cuota? Esa es mi pregunta claro, concreta. entre que se firma el convenio, si el convenio, por ejemplo, se lo enviamos mañana y lo Sí, firmaron de aquí al viernes, eso nosotros sí, lo enviamos al departamento jurídico para que sea aprobado mediante resolución exenta. Y eso puede demorar 2 semanas fácilmente. ok. Esos Cuando son los está, tiempos que se manejan. cuando está aprobado ese convenio, se les va a notificar a usted y les vamos a pedir la cuenta bancaria como una institución pública, la USACH, no tienen que acreditar los fondos, ¿cierto? Entonces, si está habilitada en ese momento la USACH para hacer pago, solicitamos el pago y el pago también se puede demorar 1 semana y media, 2 semanas, dependiendo de la cantidad de carga que tenga el departamento financiero de ANIT. Entonces, ahí Ok, están los plazos que se podría demorar. Ahora, si la universidad está entiendo. bloqueada, no podemos pedir el pago. Entonces, ahí va, Sí, se empiezan a alargar los plazos. ya, claro, pero ya eso es un tema, es un resorte de la universidad, es un problema de la universidad. Claro. Ahí tuvo un problema ella. Ok, entiendo. Entonces, básicamente estamos hablando de que entre que se firma el convenio y se hace efectiva la transferencia de la primera cuota, estamos hablando de un mes, más mes, por si acaso. Aproximadamente, sí. Ok, vale, gracias. Súper. Patricia Pizarro. Hola Eduardo, mi duda va con respecto a tesis en el sector productivo, con respecto al examen de calificación que no me queda claro a partir de cuándo puedo rendirlo, por ejemplo, después de la resolución o a partir de ahora ya puedo rendir ese examen. Em, ¿A qué te refieres con rendir el examen? El examen de calificación, como examen de Sí, candidatura, sí. eh, porque una condición para postular a este fondo era no haberlo rendido todavía. Claro, al momento de la postulación. Claro. Ah, entonces desde ya puedo rendirlo. Tú dices presentar tu
sea, tú dar tu examen en la universidad, ¿eso es? Sí, sí, eso. Ah, perfecto. Sí, sí, lo pueden dar. Si el momento, esto es un requisito de postulación. ¿Qué significa esto? Que la postulación, tú tienes que haber estado en el periodo antes de haber rendido tu examen de candidatura, claro. Entiendo. Ya. Gracias. Ujú. Celian Román. Sí, hola, mira, lo que pasa es que yo creo que lo explicaron antes, pero no me queda del todo claro todavía el tema de la fecha de inicio del proyecto y la diferencia que tiene con el inicio de la ejecución y por lo tanto la rendición del proyecto, porque, claro, estoy hablando del IDP, perdón. Ujú. Eh, Porque entiendo que cuando sale la resolución el proyecto empieza y según recuerdo desde ese día es que hay que rendir. Ese es como el día uno para hacer la rendición, ¿cierto? Un año después desde esa fecha hay que rendir. Pero de ahí pueden pasar hasta 3 meses hasta la firma del contrato y en verdad la ejecución del proyecto empieza cuando se firma el contrato. Eh, entonces eso es lo que no me queda todavía tan claro. Yo creo que recién lo explicaron, pero si es que lo pueden explicar de nuevo, esto tenía que ver con el aplazamiento del proyecto, ¿no? Sí, súper buena pregunta y para reforzar también a lo mejor a quien no le haya quedado claro, hay conceptos claves aquí que hay que tener en mente. Uno es, sobre todo estoy hablando de inserción de doctor en el sector productivo, no de tesis en este momento. El inicio del proyecto comienza con la aprobación de la resolución exenta. Eso significa que a partir de ese momento pueden hacer gastos del proyecto. El inicio de la ejecución del proyecto, que no es el inicio del proyecto, es el inicio de la ejecución, comienza con la contratación de la persona con doctorado. Y es a partir de ese momento que se empiezan a contar los años de ejecución. Y esto puede pasar hasta un máximo de 3 meses después de aprobado el convenio de financiamiento. Y la rendición de cuentas está ligada a la transferencia, pero el término de la rendición termina con la ejecución. Por lo tanto, si la transferencia de recursos se hace, por ejemplo, entre que se aprueba el convenio y se hace la contratación del doctor, en el fondo tú piensas que va a tener un momento antes, ¿cierto? Que va a pasar el año de ejecución después de que se cumplió el año de rendición, pero no es así, porque es la ejecución del proyecto la que termina la ejecución de la rendición también. ¿Se entiende? Sí, o sea, a ver si lo entiendo bien. Entonces, por ejemplo, desde que sale la resolución y desde ese momento se puede rendir, Se pueden independiente de que ejecutar gastos. claro, claro, independiente de que todavía no haya llegado el dinero. Después yo puedo decir que hice gastos con el proyecto, Claro, pero ¿qué en el gastos momento se, en el qué que... gastos se podrían hacer en ese caso? Por ejemplo, tienes que preparar una oficina para la llegada de la persona con doctorado, ¿sí? Tienes que comprarle materiales, tienes que comprar un computador, etcétera. Esos gastos se pueden hacer. Pero entonces son los gastos asociados al que incurre la empresa en este caso los que se pueden ejecutar o se pueden igual ejecutar gastos asociados al subsidio. Los de la empresa. A la empresa solamente, ya. Sí, los Perfecto, aportes entiendo. pecuniarios también se pueden ejecutar desde este momento. Si nos vamos, voy a ver las bases para decirles como con bien harta precisión lo que dicen las bases. Es, claro, la contratación de la persona con doctorado tiene que ser con 3 meses desde la fecha de emisión de la resolución que aprueba el convenio de financiamiento. Y el inicio de la ejecución del proyecto comienza con la fecha de contratación de la persona con doctorado. Y aquí dice, sin embargo, la institución podrá usar los aportes pecuniarios a partir de la fecha de la tramitación del acto administrativo que aprueba el convenio de financiamiento. Ya, yo aprovecho y tengo otra duda, porque dentro de los gastos de operación está también el gasto de la garantía, Sí. pero nosotros no lo estipulamos directamente en el presupuesto que enviamos. Entonces, ¿hay algún problema en utilizar parte de eso y después solicitar la retimización o ya no se puede? Sí se podría, pero también el gasto de la garantía puede ser parte de los aportes pecuniarios también. Ya, ok. Ya, perfecto.
Ya, muchas En el fondo, gracias. nosotros vamos a aceptar como aportes pecuniarios todos los gastos que haya tenido que hacer la empresa por el proyecto. Así que ahí vean que a ustedes les conviene más si tienen que reitemizar eventualmente o si esos gastos no considerados inicialmente los pasan por parte de los aportes pecuniarios de la empresa. Perfecto. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, y antes de Anton, delante de la palabra, voy a hacer un punto súper importante aquí, que es que los aportes pecuniarios, y especialmente de las universidades, que se fijen bien, porque tiene que ser la empresa que se adjudicó el proyecto la que haga el aporte pecuniario, porque si la empresa tiene filiales, no pueden ser las filiales las que hagan el aporte pecuniario, tiene que ser la empresa que se presentó en el proyecto. Eso es súper importante porque no podemos aceptar gastos de filiales de la empresa, tienen que ser gastos de la empresa que se adjudicó el proyecto con la universidad. Lo mismo para los de subvención y inserción en el sector productivo. Si la empresa tiene alguna filial, tiene que ser el gasto de la empresa que presentó la postulación y no de la filial. Ahora sí, Danton. Ya, tenía dos preguntas. La primera, después de la aprobación, ahí llega como una notificación y solicitan la cuenta bancaria para transferir los recursos, ¿verdad? Y en ese momento es donde piden la boleta de garantía Sí, ¿tú eres de tesis o de inserción de IDP, de Ya, inserción. sí. Claro, nosotros vamos a notificar la resolución que aprueba el convenio que ustedes vayan a firmar y es en ese momento con el convenio que les vamos a enviar una notificación diciendo, aquí está el convenio, ahora Ujú. necesitamos la información de la cuenta bancaria y que emitan una garantía con estos datos y les mandamos un formulario con los datos que tiene que decir la garantía. Ah, ya, perfecto. Y la otra consulta que tenía era que, bueno, después de la aprobación del concurso se pueden empezar a hacer gastos del proyecto, los gastos pecuniarios. Entonces, si el sueldo del profesional a insertar no están dentro de los gastos pecuniarios, ¿no se puede hacer retroactivo una vez que se transfieran los recursos? Tiene que ser a partir de la contratación. Si estás contratado desde antes que esté aprobada la resolución, sí, Ah, pero a ya, partir perfecto. de la fecha de que aprueba la resolución. No pueden haber gastos antes de la fecha que Claro, aprueba la resolución. claro. Y tiene que estar ambos hechos, la contratación y la aprobación. Claro. Ya, eso era, vale, gracias. Ahora, lo que sí puedes hacer, por ejemplo, es esperan la resolución, no sé si ahí ya me pierdo un poco a lo mejor en la legislación, pero si se puede hacer un contrato retroactivo, por ejemplo, esperan que se apruebe la resolución y se aprueba, por ejemplo, el 20 de octubre y la empresa te puede hacer un contrato a partir del 1 de octubre. Ah, no, no puede hacer tampoco, no, perdón. Tiene que ser a Ya. partir del 20 de octubre, sí. Ah, ya. Entonces, para estar seguro, mejor esperar Sí, sí, la sí. aprobación. Tiene que ser todos los gastos a partir de la resolución que aprueba el convenio. Ya, vale, gracias. Christopher, Hola, buenas. Quería hacer una consulta con respecto al dinero, al presupuesto. Nosotros como yo soy de la Universidad del Biobío, universidad pública, entonces acá hay dos tipos de proyectos. Por ejemplo, FONDEF se hace todo por compra del sistema de compra que tenemos acá, ¿cierto? Y Fondesit te depositan el dinero en tu cuenta y uno hace las compras. ¿Cómo funciona la ejecución de esta parte? De este proyecto, digo, ¿se deposita el dinero a la universidad o a la contraparte técnica o financiera de la universidad? eh, ¿puedes repetir la pregunta? A ver si entendí bien. Si el presupuesto se deposita a una cuenta de la universidad, si la universidad tiene que crear una cuenta y ahí hay un centro costo, ¿cierto? Y ahí se ejecuta el dinero, o se transfiere una cuenta a la cuenta de la contraparte financiera, que en ese caso soy yo de un alumno tesista. No, tiene que ser, pues la universidad es la beneficiaria, entonces cuando le enviemos la solicitud, la universidad nos tiene que dar su cuenta bancaria y ahí se deposita el dinero. Ahora, ¿cómo funciona Ok. internamente la universidad? ¿Cuántas cuentas tiene? ¿Qué cuenta usa para qué cosa? Eso ya es tema de la universidad. Pero la cuenta que nos mande la universidad es la que vamos a usar nosotros para depositar los dineros. Ok, me queda súper claro. Y la otra pregunta, todavía no se envían los convenios al representante legal, ¿cierto? No, estábamos esperando la realización del taller. Después del taller vamos a empezar a enviar los convenios. Y Ya, los vamos a perfecto. notificar también. Cuando nosotros hacemos envío del convenio, como le llega al representante legal, no a ustedes, a las contrapartes, a los tesistas, a los doctores,
les avisamos. Para que sepan, el convenio se envió para que ustedes internamente puedan contactarse con sus representantes legales y decirles que ya tienen que firmar los convenios. Ya, gracias. No sé si quedan más preguntas o recomendaciones que Paolo, Juan o Alejandra quieran dar. Una consulta, tal vez, una consulta respecto al traspaso de los fondos y a las cuentas que da la universidad. Si la universidad, las postulaciones fueron realizadas por contrapartes técnicas y financieras de distintas facultades, el convenio de la universidad tiene que tener una sola cuenta o pueden ser distintas cuentas. Eh, entonces, ¿te refieres para el traspaso de los montos de la subvención? ¿Sí? Tiene que ser a una cuenta nomás. O sea, nosotros les vamos a transferir a una cuenta, pero eso internamente lo que la universidad decida hacer después con eso, ahí Perfecto, nosotros no vamos a revisar cómo se usó la plata en la cuenta, sino cómo nos rinden el dinero que les traspasamos. perfecto. Muchas gracias. ¿Y Manuel Ramírez? Hola, muchas gracias por la instancia. Les quería preguntar si es que existe alguna restricción en la forma del contrato o solo la fecha que sea dentro de los 3 meses de la firma del convenio por el representante legal. Del contrato de la contratación del doctor. Sí, del doctor estar en la empresa. O sea, las restricciones son las que tiene que tener, son las que están en las bases de los montos máximos y mínimos que se deben pagar. Estoy viendo Ok. las bases. Dame un segundo. Sí, Dice que los gastos en personal, el monto mínimo a financiar de la remuneración bruta mensual corresponde a 1.800.000 y el máximo a 2.700.000. Tiene que ser a tiempo, a jornada completa y, y debe reajustarse anualmente. Esos son los requisitos que tiene que tener al menos el contrato. claro. Muchas gracias. Jaime Maturana. Hola. La firma del convenio, ¿ustedes exigen firma digital de esta electrónica o firma en cualquier forma de digitalización? Gracias. El sistema nosotros tenemos un sistema de firma digital, pero no es con token ni con firmas digitales de esas que hay que pagar. Es un sistema propio de la NID, donde el representante legal tiene que estar inscrito en ANID para poder firmar a través de ese sistema. Entonces, nosotros le hacemos envío y ustedes se meten al sistema de firma de convenio, hacen la firma y a nosotros nos llega de vuelta el convenio firmado y hacemos la firma nosotros y queda firmado digitalmente por ambas partes. Vale, muchas gracias, Eduardo. Ujú. No sé si tienen más preguntas, más dudas. Si no, bueno, las recomendaciones típicas que hacemos, que posiblemente la escuchen siempre. Si tienen dudas, escríbanos. Nos pueden escribir al centro de ayudas a través de la subdirección de capital humano y ahí si me ayudan. Sí, ahí Eduardo dejé dos cositas en el chat de acá de Zoom. El primero tiene que ver con el enlace de ayuda NIT, donde se encuentran diferentes artículos que ustedes van a encontrar respecto a las obligaciones que van a tener que ir cumpliendo durante la ejecución de sus proyectos, ya sean de IDP o sean de TDP. Y por otra parte está el correo que se llama proyectos-sh@nit.cl, que es donde ustedes si escriben algún tipo de correo, se les va a derivar automáticamente un ticket y va a ser donde nosotros vamos a estar registrando todas las obligaciones que ustedes van a tener que ir enviando, ya sea el contrato por parte de IDP o ya sean también los exámenes de calificación por parte de tesis y así también después los informes técnicos de avance, que recuerden que también están las fechas en las bases que van a tener que ir enviando. ¿Ya? Eso. Gracias, Pablo. Y tenemos la última pregunta de Sevit. María Isabel. Ya, María Isabel. Sí, cortita, ¿tienen algunas empresas para sacar la garantía que recomienden? Porque no todas las empresas entienden un poco el tema, Anita. A No, veces nos ha no, pasado. Ya. no podemos hacer publicidad de ese tipo nosotros como al Estado. Ah, ok, vale.
Pero sí, de repente a lo mejor aquí alguien que ahí tiene experiencia, que pueda compartir su experiencia solicitando garantías, si tienen alguna mejor o peor empresa, que lo puedan decir ahora para ayudar a María Isabel. CDI. Ah, ya, sí, gracias. Sí. Sí, y Camila, HDI, nosotros como Universidad de Concepción hemos trabajado, en realidad lo de otra repartición de la universidad y lo que envían desde ANIT viene bastante claro de lo que debe contener la póliza, entonces finalmente es derivar y con eso lo gestionan, pero al menos acá nosotros hemos funcionado y enviamos a ANIT y no aceptan HDI seguros. Sí, ahí, perdón, Eduardo, también nos van un par más en el chat y también han preguntado dónde va a quedar la grabación alojada de esta reunión. Sí, la grabación la vamos a bajar, la vamos a cargar en YouTube, pero queda en un enlace privado. No pueden meterse a YouTube a buscar al video, tienen que ingresar con el enlace que le vamos a dar nosotros. Exactamente. Les va a llegar por correo igualmente. O sea, a las personas que están registradas en sus proyectos, que ante ANID, ya sea la contraparte institucional, ¿cierto? La técnica o la financiera, más el tesista doctor, les va a estar llegando ese enlace. Eso. Y si no tienen más preguntas o dudas, dejamos la invitación hecha para que nos escriban si es que se les ocurre justo, terminamos la reunión y se les ocurre una idea de pregunta, proyectos-SSH o el centro de ayuda de ANIT, nos envían la consulta y nosotros respondemos bastante rápido, la verdad. Así que no piensen que somos como el resto de las instituciones públicas que nunca les van a responder. Sí les vamos a responder rápido, nos demoramos menos de 5 días en responder, así que escríbanos nomás. Eso es verdad, se agradece mucho, Eduardo. Eso. La experiencia nos dice. ¿Ve? Bueno, Muchas eso, gracias. que estén muy bien, que tengan buena tarde y nos estamos viendo de nuevo. Muchas Roberto. gracias. Muchas gracias.